Ahora sí. Tu micrófono. Buenas tardes. Bienvenidos todos a esta charla sobre árbol transgeneracional, cómo impacta la memoria de nuestros ancestros en cada uno de nosotros en la vida actual. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar acerca de este tema? Sobre el árbol genealógico, árbol transgeneracional, memorias transgeneracionales. Me pueden poner su manita o pueden contestarme en el chat o si quieren pueden abrir la cámara. Ok, vamos a comenzar. El árbol genealógico o genosociograma es una representación gráfica que enlista a todos los antepasados y a sus descendientes de las personas o de un individuo en una forma organizada y sistemática, ya sea que se presente en forma de tabla o en forma de árbol. Y esta información puede ser ascendente, que nos expone a nuestros antepasados, o sea, a los mayores, o en forma descendente, a todos los que vienen después de nosotros. El transgeneracional es la información que el inconsciente biológico y el clan familiar transmite de generación en generación para que el conflicto se pueda resolver en las generaciones. ¿Qué quiere decir transgeneracional? Bueno, ¿sabías tú que el drama, las tragedias, los conflictos se heredan? Así como heredamos la, el color de cabello, el color de ojos, también heredamos el drama, el sufrimiento, las pérdidas y el dolor. Cuando nosotros hablamos de árbol genealógico, pues puedes decir, ¿y para qué me sirve saber el árbol genealógico? ¿Qué necesito? ¿Qué me va a representar o qué me va a aportar a mi vida el que yo investigue mi árbol o que sepa quién fue mi abuelito? Eso ya lo sé, mi abuelito, mi abuelita, o por parte de mi papá no sabemos quién fue porque mi mamá nunca lo conoció, o tampoco supo quién era su madre porque tal vez fue adoptiva, o, o murieron cuando eran muy pequeños, o situaciones así donde no hay información. El nosotros saber qué pasa en nuestro árbol genealógico, quién era mi familia, quién eran mis familiares, quiénes eran mis ancestros, mis antepasados, eso nos va a servir para descubrir cuáles fueron los programas heredados por ellos, pero no nada más saberlo, sino también desactivarlo. Eso que te hablo, esa información se hereda, también se puede desactivar. Entonces, eso es pues es una muy buena noticia, porque no solamente nos quedamos con el que pues ya me tocó a mí y ahora qué hago con ello, aguantar, pues no, se puede desactivar. Si yo me sano, si yo tomo conciencia de lo que estoy viviendo, entonces yo libero a mis padres y a 3 o 4 generaciones atrás de mis ancestros, aunque ya no estén presentes. Y lo más importante también, libero a mis descendientes, a los hijos si los tengo, pero si yo no tengo hijos, entonces no me sirve de nada. No, pero tienes descendencias, tienes sobrinos y aún los que no han nacido, hermanos más jóvenes que tú. Todos esos, cuando tú haces consciente la información, desactivas el programa. Ahorita te voy a explicar cómo. Tan solo al tomar conciencia del árbol, o sea, de saber que hay una posibilidad de hacerlo diferente, de sanarlo, de, de vivir de otra manera, de tener un área donde te puedes eh, buscar y desactivarlo y cambiarlo, ya con eso hay un cambio en el interior, en el inconsciente. Y ahí nos damos cuenta que lo que estamos viviendo son programas heredados. O sea, no soy yo la que lo traje. ¿Qué buscamos en el árbol? Cuando investigamos el árbol genealógico, buscamos los dramas, los secretos. ¿Cuáles son los dramas? Pues mira, un drama es cuando
que la tía abuela se iba a casar, pero el hombre, cuando iba rumbo a la boda, se cayó del caballo, se mató y en ese momento ya no pudo llegar a la iglesia. Y entonces esta abuela quedó inconsolable, lastimada, herida y creyendo que el amor no es bueno para mí. Yo no me puedo casar porque en ese momento en que yo decido, las personas que amo se mueren. Te voy a compartir algo que es una historia personal. Yo en mi familia, esto sí pasó hace ya muchos años, una de mis primas se iba a casar. Su familia, sus papás y su mamá vivían en otra ciudad, estaban en otra ciudad. Entonces mi tía, que era modista de alta costura, le hizo su vestido, muy bonito por cierto. Y entonces venían de viaje de Sonora hacia Sinaloa y en el camino se accidentan mi primo con su esposa y mi tío. La tía ya había llegado antes para terminarle el vestido a la prima. Entonces se accidentan, muere mi tío, la nuera, que era la esposa de mi primo, y mi primo pues queda en shock. Entonces ya no llegaron, era el día de la boda. Entonces imagínense qué terrible fue para ella el tener en un momento que era de gozo, de alegría, de dar un paso trascendental en su vida como era el matrimonio, o sea, salir de su casa paterna para formar ella su propia familia y su padre se mata. Y también la cuñada. Entonces, pues en lugar de haber una misa para celebrar un matrimonio, pues hubo un velorio y al día siguiente, pues la misa era eh, de cuerpo presente para velar a estos familiares. Fue una cosa terrible. Después pasa el tiempo, pues se calman un poco las cosas y el novio le dice, oye, pues, ¿cuándo nos vamos a casar? Y ella le dice, no, yo no me puedo casar. Yo no puedo casar porque Dios no quiere que yo me case, yo no me puedo casar contigo porque eso trae tragedia a mi familia y dolor, yo no puedo nada más de acordarme, no puedo. Entonces hablan con ella y ella ve que pues ella creía en el subconsciente que era responsable del, de la muerte de su padre, porque su padre venía a la boda y muere en el accidente. Entonces dice, bueno, pues ya. Muy católicos, el sacerdote habla con ella, le dice, no, no es tu culpa, no fue por ti, pues fue solamente un accidente y ya. Y ella dice, ok, pues me caso. La tía, que estuvo tan apurada pues conteniendo ahí a la familia y a la hija y todo lo que pasó, no tuvo tiempo de llorar su duelo porque pues perdió a su esposo y el drama de la hija que no se pudo casar en ese momento y verla ahí devastada, triste, inconsolable y a sus otros hijos conteniéndolos. El día de la boda, con todo el argüende, pues le faltaba hacerle unos ajustes al vestido, ya había pasado un año. Va y le arregla el vestido y a ella se le hace tarde, entonces le dicen, váyanse a la iglesia y yo ahorita los alcanzo. La iglesia, como es un lugar chiquito, está caminando como a 2, 3 cuadras. Lo que importa es que llegue la novia. Se va la novia y ella se queda en la casa. Cuando ella se queda sola, revive y viene otra vez ese shock emocional que ella había tenido un año atrás, pero no se dio el tiempo de llorar su duelo, de sufrirlo, y ahí le hace clic y se queda que no se podía mover. Se quedó en shock. Entonces, al ver que no llegaba a la iglesia, mandan a buscarla porque estaba la prima pues ya en la boda y voltea y no ve a su mamá. ¿Dónde está mi mamá? Entonces ya van y pues ya la encuentran ahí ella que estaba choqueada, no podía moverse, quedó, todo el impacto lo o sea, volvió ella a revivir lo misma historia. Entonces todo esto es algo tan fuerte que queda en el subconsciente y queda en las memorias. Esto es un drama. Este drama, si no se revela, si no se sana, queda en el inconsciente familiar y esto se puede repetir con las hijas. Ahí te va esta historia. En esa familia, esa prima tuvo la pérdida de un hijo. Hasta el niño tenía como unos 11 años o 10 años, muy chiquito.
pérdida, pérdida creo que los embistió el tren y el chico del lado que venía, pues falleció. El hermano, un hermano de ella más chico, es muy joven, perdió la vida. O sea, en esta familia hay muchos dramas de pérdidas, de muertes, de gente muy joven que ha causado mucho dolor en esa familia. Una prima hermana de mi mamá. Y todo eso es heredable. Si no se descubre, si no se sana, si no se encuentra a ver a quién estoy, por qué estoy viviendo todo esto, para qué lo estoy viviendo. Los secretos. Te lo cuento para que tú lo vayas repasando, a ver cuáles dramas hay en mi vida. Secretos. Por ejemplo, un secreto puede ser, esto era muy clásico antes, que el hijo lo hacían pasar por hermanito para evitar la deshonra. Entonces decían, ay, es mi hermanito, pero realmente era el hijo. Y crecían como hermanos y cuando ya eran grandes, pues un dramonón porque el supuesto hermanito sí sabía que era su mamá y eso también es otra historia que seguramente conoces alguna y que entonces se crean resentimientos, celos, mucho dolor. Por un lado, la madre se siente culpable por no haber aceptado y reconocido a su hijo, y por el otro lado el hijo pues, se siente enojado, frustrado y muy resentido porque la madre pues no lo toma como hijo. Y entonces, ¿qué pasa? No la respeta, la pelea, la juzga y tienen un conflicto tremendo con las mujeres. Esa podría ser un secreto. Las lealtades. Pues las lealtades son cuando en las familias es muy importante el sentimiento de pertenencia. Entonces, ¿cómo voy a pertenecer? Necesito ser leal a mi familia. ¿Qué somos leales? Pues si mi madre no se casó con mi padre, mi madre no pudo ser feliz con mi padre, yo tampoco puedo ser feliz porque tengo que ser leal a mi mamá. O otra lealtad puede ser, todos en esta familia somos pobres, somos pobres, yo no puedo ser rica, ni puedo ni puedo sobresalir, porque entonces estoy traicionando a mi familia. Entonces me mantengo, aunque tenga todas las ganas de brillar, de salir adelante, de hacerlo diferente, tal vez estudié o tuve la oportunidad de salir y prepararme o tener algún buen trabajo o crear una empresa, pero en el momento en que ya voy a dar el paso para salir de la pobreza o de esa situación económica tal vez baja, no lo hago. ¿Por qué? Porque sería traicionar a mi clan, a esa familia. Entonces, ¿qué me pasa? Me roban, me, se aprovechan de mí o no me salen las cosas como yo quería. ¿Para qué? Pues para no ser diferente a mi clan. Tengo que ser igual a ellos. ¿Qué pasa en las manadas? Al que es diferente lo expulsan. Entonces tenemos que comportarnos igual como se comporta el clan. Las enfermedades también nos hace que, que tengamos que buscar algo ahí en el árbol. Heredamos, como te digo, no nada más el color del cabello y los rasgos físicos, también heredamos esas enfermedades. Cuando tenemos algún daño físico, hay que buscar en el árbol. ¿Qué me quiere decir? Por ejemplo, enfermedades muy fuertes como puede ser el cáncer o como puede ser algún daño en el hígado, en el riñón. Hay que buscar quién de nuestra familia vivió una situación así o una emoción asociada, una emoción asociada con ese órgano. Por ejemplo, el riñón se asocia con las pérdidas materiales o las pérdidas afectivas, pero muy fuertes. Cuando mi padre muere en el 2001, yo me enfermo del riñón, me dio una pironefritis, caigo en el hospital, yo no tenía esta información, no sabía de qué se trataba, entonces pues yo nada más estaba muy triste, me sentía muy mal, me dolía y me hospitalizaron. Hoy sé que esa emoción iba asociada con la pérdida de mi padre, que pues para mí fue algo pues muy fuerte. Entonces, vamos viendo, a ver, ¿qué me pasa? ¿Por qué lo estoy viviendo? Infecciones en la piel, alergias, todo
gastritis, colitis, todas las enfermedades del corazón. Vamos a buscar. Las injusticias. ¿Qué es una injusticia? Pues cuando de repente te quitan algo, o pierdes tu casa, o te corren del trabajo sin aparente razón, o te expulsan de un país, cuando tú dices, pero ¿por qué? Si yo estoy aquí bien, ¿por qué me hacen esto? Que no entiendes el por qué te ocurren ciertas situaciones que hay injusticia. Hay que checar ahí quién de la familia provocó una situación que fue injusta, que ahora en el árbol alguien del clan lo tiene que venir a arreglar. Las ruinas económicas, pérdidas económicas importantes. Si a lo mejor fueran los ricos del pueblo y de repente, pum, ya no tienen, o les roban, o alguien despilfarra la fortuna familiar, si tienen algún negocio establecido que hay una economía sana y de repente llega un miembro de la familia y va, lo echa a perder, o se juntan dos, tres puntos de los que aquí te estoy mencionando, hay que checar también en el árbol qué pasó atrás, quién de los familiares tomó algo que no le pertenecía, que ahora él nos lo viene a mostrar. ¿Para qué? Para que lo arreglemos. Y por último, las repeticiones, cuando repetimos las vidas, que, ay, qué chistoso, tengo la vida igual que mi abuelita, o, o mira, igual que mi papá, quedó viudo mi papá a los 28, y yo también quedé viuda a los 28, o mi abuelita nada más tuvo 3 hijos y yo también tuve 3 hijos, o mis abuelos no, fue muy difícil que tuvieran hijos y nomás tuvieran a mi mamá, y mira, yo hoy no puedo ser madre. ¿Qué otra cosa? Mi padre no se casó con la que él quería, se casó con otra, porque le ganaron a la novia. Y con mi mamá no fue feliz, y yo tampoco puedo ser feliz en mi relación de pareja. Estamos viendo repeticiones vemos familias que repiten historias de viudez, repeticiones hasta ¿cómo se llama? De de las profesiones. O sea, repetimos las historias de todos zapateros, o todos carpinteros, o todos doctores, de familias de comerciantes, porque hacemos lo mismo. Y esto aquí también va en base a las lealtades. Tenemos que ser iguales y repetimos la vida de nuestros familiares. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a buscar en el árbol. ¿Por qué lo buscamos? Porque esta es una forma de sanarnos. Hay muchas maneras de llegar a la sanación. La biodescodificación es una de ellas. En la biodescodificación también investigamos la historia del árbol familiar, el árbol transgeneracional. Porque de primero vamos a ver qué es de inmediato que me está pasando. Todas las situaciones, todo se puede resolver, todo se puede abordar desde aquí. El tema que tú quieras. Entonces vemos primero, ¿qué te pasó? Si es alguna enfermedad física, hace una semana, hace 15 días, 3 meses atrás, y ahí se nos habla del biochoc, que es lo que te comentaba de esta prima, ¿verdad? Cuando ella revive ese momento, porque tiene que ser un evento muy fuerte, muy impactante y vivido a solas, que no puedes externarlo. Entonces, el cuerpo, como un mecanismo de defensa, alerta con uno de los órganos, manda la emoción a ese órgano como para parar, como una alarma, una emergencia, como las alarmas antifuego, algo así. Entonces, vemos, y si dices, no, no, no me pasó nada, bueno, entonces vamos a investigar qué pasó en el momento de la gestación, hasta el momento de la gestación y 6 meses antes. A eso se le llama proyecto sentido. Entonces vemos cómo estaba mamá, qué estaba viviendo, y cómo fue su embarazo, si lo vivió sola, si lo vivió acompañada, si se sentía feliz, o todo eso impacta, porque esas emociones se transmiten a través de anótalo, se llama epigenética, que significa sobre la genética. Entonces, todas las emociones se transmiten.
Por eso dicen, ten cuidado cuando estés embarazada porque esa emoción la transmites a tu bebé, es verdadero. Y hoy se está investigando a través de la epigenética. Bueno, entonces, cuando no encontramos nada ahí, dices, no, todo estuvo bien, vamos hacia atrás y decimos, vamos a revisar en el árbol. ¿Qué pasó en el árbol genealógico? ¿Quién de tus ancestros, quién de tus antepasados, o tu mamá, o tu papá, o una tía, o un abuelo, vivió algo similar y ahora ese árbol te elige a ti para que lo expongas, pero más importante, para que se resuelva y para que no siga pasando, como te explicaba en esta laminilla, dice Monse, eh, para que se sane entre las información que el inconsciente biológico y que el clan familiar transmite de generación en generación para que el conflicto se pueda resolver en las generaciones. Que no se quede ahí, no, no, que solo haya pasado. A ver, ¿cómo lo voy a resolver? Alguien le tiene que dar luz, alguien lo tiene que sacar. Entonces, dice aquí que nuestros antepasados siguen viviendo en nosotros y por medio de nosotros quieren concluir algo que les dará a ellos y a nosotros mismos la paz. Entonces, fíjate, ¿por qué ¿por qué estás tomando esta clase hoy? O sea, no es casualidad. Nada es casualidad. Si te resonó el tema o tal vez no tenías más nada que hacer, dijiste, bueno, esta hora la voy a dedicar para escuchar algo acerca del árbol. A lo mejor nunca lo habías oído hablar, nunca habías oído hablar de ello, o a lo mejor sí. Es porque esa información ya está en ti. Y yo, en este acuerdo de alma, solamente vengo a recordarte que tus antepasados, que tus ancestros quieren que reveles algo. Y por algo te dedicas a lo que te dedicas y por algo estás en este tipo de temas de apertura de la conciencia, de la sanación, de hacer los cambios a nivel no solamente eh, físico, sino también mental, emocional y espiritual. O sea, un cambio de conciencia. Nuestros antepasados siguen viviendo en nosotros y por medio de nosotros quieren concluir algo que les dará a ellos y a nosotros la paz. Ellos sí están intranquilos porque no lo pudieron resolver y esas memorias quedaron ahí. Entonces hoy nos seleccionaron, ti, a mí, ¿para qué? Pues para que lo liberemos. Entonces, fíjate, nos dice aquí que nuestro árbol transgeneracional está escrito y llevamos la información de nuestros ancestros. En el árbol genealógico ya está escrito todo, todo lo que ellos vivieron. Este mismo árbol tiene sus propios códigos. Cada árbol tiene sus propios códigos. Tu árbol es diferente al mío. Puede haber similitudes, pero cada árbol tiene sus propios eh, códigos y secretos. El árbol de cada persona tiene una lógica, tiene un propósito. ¿Para qué? Tal vez para liberar un secreto, para traer a la luz las injusticias que se cometieron, abusos. Tú ve viendo qué por lo que hay que sanar. El árbol se estudia hasta la tercera o cuarta generación, porque si no, a partir de la cuarta, y si ya no tenemos información, tiende a perderse. Con el estudio del transgeneracional podemos ver cómo pueden incidir ciertos personajes del clan familiar en nuestro proyecto de vida. O sea, lo que yo estoy viviendo no es porque yo lo decidí solito. O sea, no yo dije, yo quiero investigar el árbol porque está bien padre. No, hay todo una, una docena o centena de ancestros detrás de mí que me dijeron, Zulema, lo tienes que hacer. Y yo, mi inconsciente me trajo hasta aquí. Yo hacía otras cosas, o sea, andaba en cosas totalmente diferentes, pero mi camino me trajo hasta este punto para investigarlo y yo misma liberar y comenzar a hacer esta liberación de mi propio clan. Entonces, dice que repetimos estas historias porque incorporamos al programa el programa de familiares o de otras personas en situaciones dramáticas. Todos nos construimos psíquicamente alrededor de un drama. Por eso vamos a buscar aquí cuál fue el drama de la familia. Lo bonito está bien, eso está perfecto, eran muy alegres, eran muy felices, eran muy trabajadores, eso está hermoso. Pero el drama, ese que nos duele, ese que
¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no lo puedo lograr? ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué tengo esta familia de ladrones o esta familia que me avergüenza o donde no me siento resguardado? Entonces es para algo, para algo estamos aquí. Y es alrededor del drama que se construye toda esta información. Construimos todas nuestras protecciones en función de los dramas vividos, lo que acabo de mencionar, y hay que descargar la parte emocional dramática. El mero hecho, esto te lo mencionaba en la otra filmilla, que el solo hecho de hacer el árbol genealógico, de comenzarlo a investigar, ya es liberador, porque empiezas a tener una visión y un panorama así mucho más amplio, porque solamente veíamos lo que tengo enfrente y creíamos que eso era todo. Y ahora nos damos cuenta que no, o sea, que también otras de las mujeres de mi familia han vivido lo mismo que yo y comienzo a comprender su sufrimiento, su la sumisión que tal vez vivió, la incapacidad que tenía para ciertas cosas, y digo, ah, no soy yo solamente, también fue ella, y luego ella, y otra, y otra, y otra, y no nada más las mujeres, siendo mujer, también los hombres, o sea, estoy hablando, esto no es solamente de género, ¿no? De mujer y hombre con hombre, no. Recibimos la información de nuestros ancestros, no importa el género. Entonces, el 99% de nuestra vida está condicionada por una serie de programas y patrones que la marcan y que nos hacen repetirla. Creemos que somos libres, pero vivimos en función de todas las memorias y de todo lo que ya vivieron. O sea, creemos que nosotros elegimos nuestra vida, pero es mentira. Aquí te voy a explicar. Hay un inconsciente, mira, existe el inconsciente. Ay, lo quité. Bueno, quité esa lámina, pero bueno, hay el inconsciente, ¿verdad? Que dice que es lo que está oculto, lo que no se ve, que se habla de la sombra. Carl Jung hablaba de la sombra, eso que no sabemos, pero que está ahí, ¿no? Y Freud también hablaba de eso. Y luego hablan del inconsciente colectivo, que el inconsciente colectivo es lo que impacta pues en todo el mundo. Por ejemplo, el inconsciente colectivo es cuando tembló aquí en México y luego repitió el temblor y luego decía, no, ese día hay que dormir con tenis porque va a temblar y va a temblar. ¿Y qué creen? Pues que sí tembló. Porque esa información, todos los pensamientos generan energía. Entonces, esa energía pues cobra fuerza y luego hace que se manifieste en la realidad que vivimos, en esta dimensión. Así que todo eso tiene tanto poder que todo lo que pensamos se hace realidad cuando estamos en esa mentalidad o en ese pensamiento de es que todos roban y que en esta colonia o que la pobreza o que no hay dinero, que en este país, que la situación, que pasa porque es un inconsciente colectivo y se dan las cosas. Y luego más allá, aquí lo puse todo en una sola. Este, hay un inconsciente familiar. El inconsciente familiar nos habla de todas las memorias de la familia. Estas memorias que van transmitiéndose de generación en generación, desde quinta, sexta, esos familiares que yo ni idea de que hayan existido. Pero la información ahí está, que es lo que te hablaba, que es la epigenética. Viene el drama. Todo se construye alrededor del drama. Aquí dice, mira, inconsciente colectivo, inconsciente familiar. El inconsciente familiar dentro del transgeneracional, transmitido de generación en generación en el sistema familiar. Y este fue un psicólogo de nombre Moreno el que descubre o hace esta aportación. Seguimos. Vienen, no vienen las lealtades familiares. Estas lealtades familiares se basan en el hecho de que la familia es la primera, fíjate muy bien, la primera y más importante fuente de apoyo emocional y material que tenemos. La familia nos ha protegido y cuidado desde que éramos vulnerables e indefensos y por ello sentimos compromiso emocional hacia ella. Además, las lealtades familiares refuerzan el hecho de que la familia es un grupo cerrado con normas y valores compartidos y pueden generar una sensación de pertenencia y de identidad.
es lo que te mencionaba. No sentimos que pertenecemos a un lugar y esto es muy importante y esto es biología. Para un animal es básico pertenecer a su manada. En la película del Rey León, esa película tiene muchos simbolismos para analizar el transgeneracional. Cuando expulsan, cómo expulsan lo expulsan de la manada al tío en la más nueva del Rey León, dice por qué fue expulsado. Y entonces el ser expulsado de la manada le ocasionó mucho resentimiento y ese resentimiento luego genera en un gran drama en la manada. Entonces, el pertenecer es bien importante como, como seres humanos, pero nuestra biología nos hace que queramos estar ahí, que queramos pertenecer. Y si somos excluidos, pues nos sentimos que ya no somos y esto genera mucho dolor. En la película de Encanto, ahí habla de los excluidos, que ahorita los voy a mencionar, de los que no, de esos familiares que no se hablan, que están como nadie, ¿te acuerdas que decían, no, no es la de Bruno? Hasta está la cancioncita que los niños luego la cantaban mucho, no se habla de Bruno. Esa, ese familiar está excluido de la familia y cómo está en la oscuridad y cómo ese sistema familiar se desequilibra por no estar visto. Entonces, es tan importante pertenecer. Cuando, aunque a veces no quiera y tenga que ser leal a mi familia, aunque sea desleal conmigo. Entonces, el ser leal con mi familia me traiciona. Y tal vez yo quería salir a estudiar a otra ciudad o a otro país y no puedo porque eso le iba a ocasionar dolor a mis padres, entonces me quedo. O también Coco, otra película que habla de lealtades familiares. Todos son zapateros en esa familia y quiere ser músico. Miguel quiere ser músico y no le permiten y está yendo en contra de la lealtad de su familia. También ahí hay un fondo transgeneracional, más adelante lo voy a abordar. Entonces, estas lealtades se pueden utilizar como una forma de manipulación y control hacia los miembros de la familia. En este caso, estaban manipulando a Miguel y lo querían someter para que hiciera lo que todos hacían, zapatos, aunque él estaba frustrado y enojado y él no sabía que era una familia de músicos. Más, ya la información está ahí, aunque nadie le dijo que su bisabuelo era músico. Pero como eso ocasionó dolor, entonces nadie habla, lo vamos a tapar y lo vamos a callar. Y ahí también hay un secreto transgeneracional. ¿Sí? Entonces lo estaban queriendo hacer que se adaptara a nuevas ideas, que se adaptara a nuevos moldes y, y que estuviera sometido a esa lealtad familiar. Estas son las lealtades familiares invisibles. Habla de esto. También voy a tomar el mismo ejemplo de Miguel, como ocasionó dolor la pérdida del abuelo, que ya nunca volvió, en este caso el bisabuelo de Miguel, no supieron todo el drama alrededor, solamente no vino y la niña, en ese tiempo ya era la abuelita muy anciana, se quedó sufriendo. Entonces, esto va enfocado hacia los padres, a una lealtad hacia el padre o hacia la madre. Entonces hay una fidelidad. Y ahí en este caso fue, no puedo, vamos a taparlo, vamos a callarlo, que no se sepa, porque nos causa dolor y sufrimiento y no, nadie va a saberlo, lo vamos a ocultar. Y la información se transmite de generación en generación, aunque los familiares no sean conscientes de ellos. Y puede tener un impacto significativo en las relaciones sin que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque entonces se eligen personas, por ejemplo, si el padre abandonó a la madre o la abuela, vamos más atrás, ¿no? El abuelo abandonó a la abuela, se fue y la dejó. Como en este caso de Miguel, se muere pero no supieron qué pasó. La bisabuela cree que la abandonó nomás porque así no tienen la información completa
pues de que lo mataron y que ya no pudo volver. Entonces la bisabuela queda resentida con los hombres y con los músicos. Y la abuelita, pues quedó dolida. Y luego los padres se casan y le prohíben al niño que sea músico, pero ahí le quedan a deber, les quedaron a deber. Entonces la abuela queda resentida con los hombres. Ese resentimiento se va pasando de generación en generación. Esa mujer la presentan como alguien muy duro, como alguien muy recio, y luego, sin querer, alguien de la familia se empieza a comportar como la abuela, dura, recia, rechazando a los hombres o queriéndolos controlar, tratándolos de una forma muy posesiva o hasta arbitraria o resentida. ¿Por qué? Porque hay esa memoria de dolor de se fue y me dejó. O de plano no quiero hacer pareja, ¿por qué? Por temor a que me vuelvan a dejar. Y entonces ahí le estoy siendo leal a mi abuela o a mi bisabuela, según sea el caso. ¿Sí, sí se entendió? Ok, entonces ahí nos impacta en este tiempo en las relaciones que vamos manteniendo en la actualidad. Que hablamos también de la deuda transgeneracional, que es pues lo que nos queda de ver. En este caso, el abuelo que no estuvo presente, pues que quedó a deber tiempo, cariño, apoyo, contención, hasta lo económico, porque no estuvo, porque eso es lo que le toca a los padres dar. La única forma de pagar esa deuda es en el árbol. Ya no puedo pagar hacia arriba, no puedo pagarle a mi papá o a mi mamá o a mi abuelita, porque no se puede, porque ya no están. La única forma de hacerlo es en forma descendente. Ahora con mis generaciones, con mis hijos y los tengo. Entonces, si papá no estuvo presente, yo voy a ser una madre presente. Si hubo violencia, pues yo voy a tratar de comenzar a sanar mi árbol, sanarme yo para no mostrarme de una forma violenta, agresiva o por el contrario, sumisa y permisiva para que yo sea la víctima. Aquí habla de los contratos transgeneracionales, cuando la madre fue infeliz, ya te hablaba yo de esto. Cuando si una mamá no fue feliz, entonces las hijas, pues, bueno, pueden ser felices. Yo tengo otra historia, tengo muchas historias que contar de, son muchas hermanas y hay dos o tres que son viudas, pero muy jóvenes quedaron viudas y ya jamás volvieron, quedaron viudas como a los 33, 34 años, muy, muy, muy jóvenes y muy guapas, muy, muy, pues muy jóvenes. Y jamás volvieron a tener una relación de pareja hasta el día de hoy. Y todo el tiempo vistieron de negro. Eso es una lealtad. Esa madre, la madre de esas hijas, no fue feliz. Entonces ellas tampoco fueron felices, como enviudando. Y las otras hermanas tampoco también. Que hablaba esto de no cambiar el lugar de residencia porque les causó dolor, o el hombre que deja de soñar de ser músico, que es el ejemplo de Miguel. En los ejemplos de los contratos emocionales, pues hay el no crezcas, cuando dices a los niños, es que no crezcas, por favor, quédate chiquito, mira que yo recuerdo que me decían, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Y yo me asustaba mucho porque decía, ¿qué voy a hacer cuando mis hijos crezcan? Y yo hoy veo que es cuestión del enfoque. Sí son diferentes, más no son problemas grandes, porque así como ellos crecen, yo también crezco con ellos. Y la forma en que hoy los veo ya no es como un niño chiquito que demanda atención, cuidado y cariño de su mamá, con besos, con berrinches, con caricias, con que lo compre nieves, paletas y chocolates. Ahora las demandas de ellos son recógeme, cómprame, llévame. Y esas son sus exigencias, esa es la forma en que ellos reciben el amor de mí en este momento de su adolescencia. Si no está resuelto, entonces a mí me causa un conflicto muy grande porque creo que ya no me quiere. Y entonces, ¿qué es el código? Mejor no crezcas para no tener yo que enfrentarme a sentir el rechazo de esos muchachitos que antes yo era su persona favorita y que ahora me dicen, no te metas, no me hables, me cierren la puerta y bueno. El otro ejemplo de contrato es
aquí somos del Madrid o de las Chivas o del Barça o de Argentina, qué sé yo, de, de qué equipo de fútbol. Y entonces ya el pobre chiquillo me lo programan y me lo codifican desde chiquito, ya le tienen hasta los uniformes del equipo de fútbol al que le van, sin saber si la criatura le va a gustar el fútbol o no. Desde ahí se nos va programando. Mira, aquí dice, desde el primer mes de vida el niño es socio del club. O sea, el chiquillo ni sabe ni de qué le hablan, pero ya está afiliado y ya pertenece a algo que ni siquiera lo pidió. Si no, se le considera un traidor. Eres un traidor, aquí todos le vamos a tal equipo y tú le vas a tal, o no le gusta el fútbol. Otro código es, no seas tonto, no te hagas una novia, porque eso te hace que pierdas el tiempo, está mal. Y vamos programando. Entonces, no, va a llegar el momento en que dice, no, pues yo no puedo tener novia, yo no te puedo tener una relación de pareja, porque está mal, es un contrato que establecí con mis padres o con alguno de mis ancestros. Porque te dicen, quédate con tu madre, nunca te va a defraudar. Sí, pero mi madre no puede ser mi pareja ni mi padre. Entonces, el amor de mi madre es uno y el amor de pareja es otro, o el amor de mi padre. La pareja es para toda la vida. En esta familia nadie se ha divorciado. Todos somos muy católicos o muy judíos o muy la religión que quieras. Entonces, si no te va bien en la relación y dices, esto es bien tormentoso, pues no, ya no puedo, no, pero tengo que aguantar porque esta familia, nadie se ha divorciado y yo no la voy a traicionar, yo no voy a ser desleal a ellos y no puedo romper este contrato. Te aguantas. Bueno, entonces, vamos acá. Estas memorias que se van activando en nosotros desde que somos pequeños, quedan ahí y se van afianzando conforme las vamos hablando, conforme vamos escuchando, se vienen, se viene remarcando, así como aprendemos a, por repetición, todo lo aprendemos por repetición. Entonces, si constantemente no sé, se nos están repitiendo estas creencias o estos programas, se vuelven códigos, quedan ya programados en el subconsciente. Y entonces, lo que yo estoy aprendiendo en la infancia, en la casa paterna, con quien yo me haya criado, con quien tú te hayas criado, más la información que ya traes de tus antepasados, es algo que es muy arraigado. Cuando quiero hacer un cambio, ¿por qué me cuesta tanto trabajo? ¿Por qué? Porque no solamente ya sé lo que quiero hacer, pero ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no solo hago el cambio y ya? ¿Por qué? Porque tengo un montón de memorias, o sea, tengo años, hasta siglos de, de un programa muy activado, un programa muy arraigado dentro de mí. Hablaba antes de iniciar la, la charla con Constanza y por qué estamos en este mundo del autoconocimiento, del mejorarnos a nosotros mismos como personas, de la liberación, de la sanación. Pues porque el árbol, esta información, nos ha elegido de cierta manera para que vengamos a exponer la verdad. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué no me puedo, que no puedo hacer lo que yo realmente quiero? Tal vez estoy repitiendo la historia de mi abuela, tal vez estoy repitiendo la historia de mi bisabuela. ¿Por qué no me va bien en los proyectos que empiezo? ¿Por qué no tengo la relación deseada? ¿Por qué tengo tal enfermedad? Eh, todos esos cuestionamientos que de repente te haces, ¿de dónde vienen? No nada más es, ya lo quiero hacer y lo dejo de hacer. No, nos trae, pero así bien arraigada esa información. Entonces, desprogramarnos, pues no es tan fácil. Sin embargo, cuando ya estás en el camino, cuando ya estás en la búsqueda, es porque se dice que en todos los árboles hay una sanadora, hay un buscador.
Y luego a ese se le llama oveja negra, ¿verdad? La oveja negra es la que se va de la casa muy joven, la que todos son bien religiosos y este anda acá de espiritual, de chamán, de otras prácticas que no sean las religiosas que se le inculcaron en el clan familiar, que anda en la búsqueda de la apertura de conciencia. Esos somos las personas que el clan saca a relucir, pero no solamente para desafiarlo, sino a ver qué está pasando aquí, porque hay dolor. Probablemente alguna de esas ancestras se quedó atrapada. Tal vez alguna de esas mujeres en nuestra historia familiar se quiso expresar y quiso decir que no estaba de acuerdo con la vida que llevaba, que no le gustaba estar sometida a un hombre o depender económicamente o ser maltratada o violentada física, emocional y psicológicamente. Y entonces hoy se nos está dando esa voz a nosotras que estamos aquí, para darles la oportunidad de expresarlo y que ellas puedan estar en paz. Entonces, todos mis ancestros viven en mí y viven en ti. Y aquí estamos para hacer los cambios. Entonces, investigar el árbol es una forma de llegar a la sanación y a la liberación de todas esas creencias, de todos esos códigos y esos programas que están ahí a través de pensamientos que se nos fueron diciendo una y otra vez. ¿Cuáles son los pensamientos, los códigos? Somos pobres, no tenemos dinero, somos bien honrados, nosotros somos muy honorables, somos pobres pero honrados, somos pobres pero dignos, hablando de cuestiones de pobreza. Aquí nunca nadie todas hemos salido de blanco de la casa, los hombres de la casa son bien trabajadores. Imagínate un código, ahí la que se rompe. Si todos se han casado y sale la que dice, "Ay, no, yo no me caso, yo me voy así nomás a vivir, o ni me quiero casar, como ahora se está viviendo. Imagínate hace unos años que las chicas hoy viven con sus novios y es algo pues normal, no es mal visto, pero en mi generación, impensable que yo pudiera vivir con mi novio, es más, vivir sola estaba mal visto. Y yo ahora veo que digo, qué padre que una joven, y hablando más en las mujeres, porque los hombres tienen otros conflictos, no quiere decir que los hombres lo tengan más fácil. Entonces, que una joven pueda salir de la tutela paterna para poder hacer su propia vida, vivir sola, ser independiente, hacer lo que le dé su gana, desde la responsabilidad y la conciencia, y después decidir si se casa, si no se casa, pero no, como fue en mi caso y en el de muchas mujeres de mi generación, salir de la tutela paterna, estamos a punto de terminar, de la tutela paterna para pasar a la tutela del marido. Entonces, eso fue gracias a todos los códigos con los que fuimos programados. A través del árbol vamos a encontrar cuáles fueron esos programas para cancelarlos y liberarlos. Esto sería hasta el día de hoy todo por mi parte. Constanza, ¿quieres agregar algo para cerrar la sesión? Ok, entonces quedamos en la próxima semana, el lunes a las 7. Continuamos para dar la segunda parte. Si tienen alguna duda o tienen algún comentario, lo pueden hacer. Y mis redes son Biocorazonmente en Instagram, en YouTube y en Facebook. Ahí me pueden seguir. Ahí tenemos información acerca del árbol transgeneracional. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Cerramos la sesión. Buenas noches. Ay, hay preguntas en el chat que nunca contesté. Adiós, guapa. Adiós.